Bueno, lo que vamos a ver hoy es la circuitos combinacionales segunda parte. Sería a continuación de la clase pasada. La clase pasada estuvimos viendo los circuitos lógicos y llegamos a ver la unidad aritmética lógica. Así que hoy vamos a ver en cierta medida cómo podemos almacenar un bit y básicamente para qué usamos los dispositivos que nos permiten almacenar un bit. Y la próxima clase, que sería la última parte de esta unidad, de la unidad 6, vamos a ver un poquitito de todos los tipos de memoria que tenemos y finalmente cómo construimos un banco de memorias. Yo voy a tomar la presentación directamente desde el aula para tener lo mismo que ven ustedes. Bien. Básicamente lo que vamos a ver hoy es circuitos secuenciales, circuitos secuenciales. Dentro de estos circuitos secuenciales están basados en lo que se conoce como biestables o flip-flop, y una de las aplicaciones principales que tienen estos flip-flop es para lo que sería la construcción de registros, todos los registros que utilizamos dentro de nuestro microprocesador, y también para lo que son las memorias que se denominan memoria caché, que son memorias muy rápidas y que también utilizan este tipo de dispositivos para poder trabajar así a esa velocidad. Bueno, los circuitos biestables o flip-flop, como su palabra lo dice, son de dos estados. Es decir, que en la salida yo puedo tener un 0 o un 1, pero la conmutación de ese 0 a 1 es muy rápida. Es muy rápida porque lo hace, digamos, el circuito electrónico, que en cierta medida, bueno, está basado en transistores, pero que son, digamos, de lo más rápido que hay en conmutación para poder pasar de un 0 a un 1. Y lo que vamos a ver ahora es cómo yo puedo construir un circuito que me permita almacenar un bit. Y en este esquema que tenemos acá manuscrito en la parte superior, vemos que yo tengo un circuito que está compuesto por dos inversores y dos llaves, donde la salida se realimenta sobre la entrada para justamente mantener la información. Estas dos llaves funcionan sincrónicamente, de tal manera que cuando una está cerrada, la otra está abierta. No pueden estar cerradas las dos simultáneamente. Y acá yo tengo un dato que lo entramos como si fuese una variable A, al primer inversor. En el primer inversor yo tendría la variable A negada, que como es una salida la llamamos no Q, no Q,
es la variable negada, o la entrada negada, y después esa entrada negada la conecto a otro inversor que lo que hace es invertirme la señal y de esa manera encuentro la salida que la llamamos Q. A la salida la llamamos Q. Pero sigue siendo mi variable A, es decir, estoy manteniendo el dato, o digamos, tengo el dato a la salida. Esa sería lo correcto. Tengo el dato en la salida Q. Si a este dato lo realimentamos a través de la llave 2, lo realimentamos sobre la entrada, va a entrar a este punto de unión, como una segunda variable B, es decir, que al punto de unión entra por un lado el dato, que sería mi variable A, y por el otro lado la señal realimentada, que sería mi variable B. Y el punto de unión es equivalente a tener una compuerta O. Tengo A más B. En realidad voy a tener A o B. No voy a tener las dos simultáneamente porque dijimos que si esta llave está cerrada, esta otra está abierta. Así que yo cierro la llave 1 para ingresar el dato A y cuando realimento, cierro la llave 2, pero se abre la llave 1. Es decir, que en el segundo caso va a entrar la variable B, pero no voy a tener la variable A. Bien. Por otro lado, tenemos que decir que en todos los flip-flop, tenemos las dos salidas, es decir, la salida Q, que sería el dato que yo estoy ingresando, por un lado, y por otro lado la salida no Q. ¿Y por qué tenemos dos salidas? Bueno, porque, digamos, salir con la salida no Q es simplemente sacar un cable hacia afuera con esta configuración que tenemos nosotros aquí. Entonces, conviene más sacar un cable hacia afuera que tener que colocar una salida, un inversor externo al flip-flop, un inversor externo, en el caso de que yo necesite la salida no Q. Entonces, como ya la tengo internamente en mi circuito, la saco directamente hacia afuera. Por eso es que tengo dos salidas. Entonces, los flip-flop van a tener dos entradas y dos salidas. En nuestro caso, que acá vemos R y S, no son las entradas A y B. A y B es el dato que yo quiero guardar. Después vamos a ver qué significan las entradas R y S. Si yo reemplazo esta unión, que dijimos que era una compuerta O, y este inversor, que es una compuerta NOT, una compuerta O seguido de una compuerta NOT, me da una compuerta NOR. Es lo que tenemos acá, la compuerta NOR. Entra A y B y a la salida tengo no Q. Y por otro lado, siguiendo analizando el circuito, si acá tengo un inversor que entra a una llave, la llave la puedo representar con una compuerta I. Entonces, esta compuerta I corresponde a esta llave. Recuerden que una compuerta I eran dos llaves en serie, que bueno, podrían sintetizarme esta llave 2. Y si yo tengo en un circuito una compuerta I cuyas dos entradas tienen dos negadores, en este caso sé que entra no Q, pero no sé que entra acá, después lo vamos a analizar. Se puede, digamos, o es equivalente a una compuerta NOR, es decir, dos compuertas NOT que entran a una compuerta I es equivalente a una compuerta NOR.
Entonces, fíjense en que si yo acá tengo no Q y acá tengo B, en el equivalente acá tendré no Q y acá tengo B. Pero B, que es lo que entra como realimentación, es Q, es la variable Q. Lo que está entrando acá como realimentación es la variable Q. Entonces, uniendo estas dos compuertas NOR, de tal manera que esta B sería Q. Yo tengo Q por un lado, esto que no sabíamos que era, lo llamamos R, después lo vamos a ver por qué, y esta otra que tiene salida Q, entraba la variable A, que era el dato, acá entra la variable S, ya vamos a ver qué es, y las salidas de cada una de ellas están realimentadas a las compuertas. En un caso, acá entraría B, que dijimos que es Q, así que esta sería la entrada de B, esto es A, esto es B, y para la otra compuerta tenemos no Q por un lado y la otra variable que, bueno, dijimos que es R. Este flip-flop, entonces, que, digamos, quedó sintetizado de este esquema, simple esquema que vemos que me permite almacenar un bit, se denomina flip-flop RS. Y RS es debido a las entradas. S significa set o escribir la memoria y R significa reset o borrar la memoria. ¿Qué significa esto? Que si S está en 1, es decir, estoy seteando la memoria, estoy escribiendo la memoria, voy a poner un 1 en Q. Vamos a poner un 1 en Q. Y si R está en 1, es decir, estoy reseteando la memoria, lo que voy a hacer es poner un 0 en Q. Bien. Acá vemos entonces el flip-flop o biestable RS, que de por sí es asincrónico. Fíjense en que no necesita de ningún clock para funcionar, solo con el estado de las entradas funciona el flip-flop. Y por supuesto que va a tener en cuenta el estado previo de la salida. El estado previo de la salida. Por eso en esta tabla de verdad que hemos representado aquí, tenemos la variable S de set, la variable R de reset y la variable Q sub T, que sería la salida previa a un cambio en las entradas. Este circuito va a cambiar o se va a modificar su estado en función de el estado de las variables de entrada. En este caso S y R. La salida Q sub T más 1 sería el estado posterior, es decir, una vez que se produce un cambio en la entrada, ¿en qué valor queda la salida? ¿En qué situación o en qué valor queda la salida? Y entonces esta memoria o este biestable funciona de esta manera. Si S y R son 0, S y R, los dos son 0, son estas dos combinaciones, 0, 0, 0, 0, ambas son 0. Eso significa que yo tengo que mantener el estado del flip-flop, es decir, mantengo la información que tenía. Por lo tanto, si en el estado anterior Q estaba en 0, en el estado posterior Q va a seguir en 0. Y si estaba en 1, si Q estaba en 1, en el estado posterior
va a mantener el valor, o sea que se va a mantener en 1. Si R ahora está en 1 y S en 0, R en 1 y S en 0, significa que estoy reseteando la memoria. En este caso, si Q estaba en 0, queda en 0, ¿eh? Y si Q estaba en 1, pasa a ser 0, porque estoy blanqueando o reseteando la memoria. La estoy borreando, ¿sí? Así que, ¿qué significa? Que el estado posterior, independientemente del valor que estaba antes, siempre va a quedar en 0. ¿Y qué ocurre si el set está en 1? Si yo estoy escribiendo la memoria. Set en 1 y R en 0. Acá hay un error que se los comento, después tendríamos que modificarlo. Esto es 0 o 1. El estado de Q sub T va a ser 0 o 1, no 0 y 0. 0 o 1. Entonces, independientemente del valor en el que está Q sub T, el estado posterior, Q sub T más 1, va a estar en 1. ¿Por qué? Porque estoy escribiendo la memoria. S la tengo en 1. Ahora bien, ¿qué significa que S y R estén en 1? Que si S está en 1 estoy escribiendo y si R está en 1 estoy borrando. Bueno, para el flip-flop RS está prohibido borrar y escribir a la vez. Borrar y escribir a la vez. Es decir, que el RS no puede borrar y escribir a la vez. No lo puede hacer. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, a lo que comentábamos antes, que yo tenía estas llaves sincronizadas, de tal manera que si una está cerrada, la otra está abierta. Y si esta está cerrada, esta está abierta. Por eso es que no puedo borrar y escribir a la vez. Profe, le hago una consulta. Sí. Me quedó una duda en la tabla de verdad en cuanto a Q. Q es una... No Q más T. QT, Eh, claro, Q sub QT. T. ¿Ese es un valor que conocemos? O sea, ¿vamos poniendo en la tabla de verdad ceros y uno para representar las Sí, diferentes digamos variables? que es ¿O como es si un fuese una, reflejo del S y R? claro, es como si fuese una variable de entrada, donde esto va a ser 0, 1, 0, 1, 0, 1. ¿Está Claro, bien? perfecto. Es decir, es el estado en el que se encuentra el flip-flop antes de que yo modifique las entradas. Claro, el Después yo le resultado de pongo un esa 1 a tabla de R o le verdad pongo que un 1 a tenemos S. es ¿Está QT bien? más uno en realidad. Claro, y entonces voy a tener un estado posterior después que cambié las variables de entrada. Perfecto, gracias. Bueno, muy bien. Otro, bueno, acá habíamos dicho que el flip-flop biestable, el RS, era asincrónico. ¿Qué significa esto? Que no necesita de un pulso de clock o de una habilitación para que cambie el estado de las salidas. Solo con que cambie las variables de entrada ya va a modificarse el estado de las salidas. Y todo flip-flop asincrónico lo puedo convertir en sincrónico. Es decir, que si yo necesito que esto funcione en un instante de tiempo determinado, lo que hago es ponerle un clock, ponerle una habilitación. ¿Y para eso qué hacemos? Bueno, le agregamos dos compuertas I, donde las entradas R y S van a entrar después que venga el pulso de clock. Cuando viene el pulso de clock, que esta entrada se pone en 1, recién ahí yo voy a tener las salidas que corresponde en 1 o en 0, la R y la S. Y mientras que el clock esté en 0, yo siempre voy a tener un 0 acá, un 0 en R' y un 0 en S'. De tal manera que si tenía 0, 0 en las entradas, lo que hacía era mantener la información. Es decir, que mientras que no tenga un clock de entrada, yo lo que estoy haciendo es mantener la información que tenía el flip-flop. Bien, entonces en este caso sería sincrónico.
Así que fíjense en que simplemente lo único que hicimos fue agregarle 2 compuertas, nada más. Bueno, otro flip-flop que tenemos, que también me permite almacenar un bit, es el flip-flop JK. Denme un segundito que voy a ver si tengo algo. Profe, yo le quería hacer una consulta como para poder conceptualizar mejor, ¿no? Sí, Todo sí, cómo no. todo este proceso, ¿no? De los flip-flops, que lo estamos viendo en detalle, ¿no? Pero sucede en un componente súper chiquitito del dispositivo, ¿no? Sí, exacto. ¿En qué parte exactamente de todo lo que es una computadora, de todo el trabajo que hace una computadora, en qué parte sucede esto? Bueno, ¿En qué lo pista? vamos a ver o lo vamos a ir viendo ahora cuando vayamos terminando con esta unidad, con este capítulo, digamos, o con esta presentación. Ok. Bueno, acá tenemos entonces el flip-flop JK. Fíjense que también tiene 2 salidas, la salida Q y la salida no Q. Y las entradas, en vez de ser ahora R y S, son J y K. Pero J es equivalente a S y K es equivalente a R. Sin embargo, hay que aclarar que esta compuerta que se construyó para usar los estados prohibidos del RS, que se acuerdan que eran cuando R y S valían 1 y 1, estas últimas 2 combinaciones. Bueno, les decía que fue construido para poder utilizar los dos estados prohibidos del RS. Se convierte en un flip-flop comodín. Es decir, que este flip-flop se puede comportar como cualquiera de los otros flip-flop que existen, que ahora vamos a ir viendo. Por ahora vimos el RS y ahora estamos viendo el JK. Entonces, la tabla de verdad del JK, que la tenemos aquí, fíjense en que J coincide con S y K coincide con R. La salida Q sub T persiste el error, acá tendría que ser 0,1. Esto es 0,1, 0,1, 0,1, 0,1. El estado de la salida Q sub T, que es el estado previo a un cambio de las entradas. Y acá va a ocurrir igual que antes, si es 0, 0, ambas entradas, mantengo la información. Fíjense que si era 0 sigue siendo 0, si era 1 sigue siendo 1. Si estoy borrando, que sería, si pongo K en 1, borro, es decir, que va a quedar en 0, 0, independientemente de lo que estaba el estado anterior. Y si tengo un 1 en J, estoy escribiendo el flip-flop y en ese caso las salidas se van a poner en 1, independientemente de lo que ocurra en el estado anterior, que acá tendría que ser 0 y 1, en vez de 0, 0. Bueno, si borro la memoria, digamos, si borro y escribo a la vez, es decir, que sería que J esté en 1 y K esté en 1, en ese caso, lo que hace este flip-flop es invertir el estado de la salida. Es decir, fíjense, acá estaba en 0, el estado posterior es 1. Y acá que estaba en 1, el estado posterior es 0. O sea, invierte la salida. Entonces, si nos fijamos y no tenemos en cuenta estas últimas 2 combinaciones, el flip-flop JK se puede comportar como un RS, es decir, tiene la misma tabla de verdad. Y para estas 2 combinaciones, el flip-flop RS eran estados prohibidos, es decir, que no se iban a dar nunca. Por lo tanto, si yo tengo construido un circuito con un flip-flop RS, puedo reemplazarlo sin hacer ninguna modificación por un JK, debido a que estos 2 estados en el RS no se van a dar nunca. El esquema del flip-flop JK es este que vemos aquí, en donde yo tengo realimentaciones sobre esta compuerta I,
donde entra J, y esta otra realimentación sobre esta otra compuerta I, donde entra K. Y en este caso particular, este flip-flop se ha construido en forma sincrónica porque se le agregó el clock como una tercera entrada de esta compuerta I. Pero si no tuviésemos el clock, si no tuviésemos esta tercera entrada, que puedo no colocarla, en ese caso tendríamos un flip-flop JK asincrónico. Es decir, que el JK también es asincrónico por naturaleza y se puede construir sincrónico, en este caso simplemente cambiando las compuertas I de 2 variables de entrada por 3 variables de entrada, donde la tercera variable de entrada sería el clock. Bien, vamos al siguiente circuito. El siguiente circuito es el flip-flop T. Flip-flop T, que también por naturaleza es asincrónico. Acá también lo hemos dibujado sincrónico, pero el flip-flop T es asincrónico. El clock me lo convierte en sincrónico, pero puedo tenerlo o no hace falta que lo tenga el clock. Entonces, ¿cómo funciona este flip-flop? De acuerdo a esta tabla de verdad. Salidas siempre son Q y no Q, es decir, es lo que yo quiero guardar. Y acá, si T está en 0, si T está en 0 para estos dos estados, es decir, si la salida estaba en 0 o en 1, lo que hago es mantener la información que tenía. T en 0 mantiene la información que tenía. Y si T es 1, lo que hace es invertir la salida, lo que estaba en la salida. Es decir, que si era un 1 pasa a ser, si era 0 pasa a ser 1, y si era 1 pasa a ser 0. Entonces, fíjense en que si vamos a la tabla de verdad que teníamos recién del JK, las dos primeras combinaciones y las dos últimas combinaciones corresponden a un flip-flop T, porque las dos primeras lo que hago es mantener la información y en las dos últimas lo que hago es invertir la información del Q. Con lo cual, fíjense en que acá J y K valen 0 y acá J y K valen 1. Si yo en un flip-flop JK 1, la entrada J con la entrada K, las 1, las pongo las dos juntas, inmediatamente ese flip-flop se convierte en un flip-flop T. Es decir, Profe, este que teníamos acá. Sí. una consulta en la diapositiva 7. En la anterior diapositiva, en la 7. Ahí voy. Sí, Acá sí. estamos. La primera fila de valores dice 0, 0, 0, 0, pero la segunda J y K siguen siendo ceros y los valores de Q y QT y QT más 1 cambiaron. ¿Por qué es diferente? En estas dos combinaciones, Las dos primeras, desde arriba. 0, 0 no cambia. Si es 0 queda 0, si es 1 queda 1. Es como que si las entradas están en 0, lo que estoy haciendo es manteniendo la información. Por el valor inverso que también devuelve, ¿no? Acá. Pero eso si JK está en 1. Claro, tiene la misma duda que yo hace un rato. Lo que pasa es que QT en realidad no es un resultado, es un dato más que tenemos. Está probando 000, 001, que es un dato que agregó, y ahí se guarda 1 en la memoria. El siguiente 010, reseteó la memoria, vuelve a 0. Ok. QT es un dato más. Claro. Y QT más 1 es el QT resultado de todo sería lo demás. el dato del estado que se encuentra el flip-flop antes de que yo haga un cambio en las variables de entrada. ¿Está bien? Sí, ok. Genial, gracias, profe. Por eso, ojo que acá hay un error, porque es 0, 0 y acá tendría que decir 0, 1. Acá es 0, 1, 0, 1, 0, 1 y 0, 1. Hay un 0 de más acá. Este 0 es un 1. No sé por qué me quedó en un 1, pero bueno. ¿Cuál, perdón? ¿Cómo? ¿Cuál dijo, Mire, perdón? se los voy a arreglar para que lo vean bien. Y a ver si lo puedo aumentar un poquitito.
acá para que se vea más grande. Este 0 no es un 0, sino que es un 1. A ver si puedo poner insertar un cuadro de texto, un 1. Bueno, a ver si se alcanza a ver, quedó medio desplazado. Pero este 0 es un 1. Acá viene 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, cuando estoy escribiendo J en 1, si era 0 pasa a 1, y si era 1 queda en 1. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí. El circuito de RS, profe. A ver si puedo achicar esto más. Esperen un segundito. Denme un segundito. No, acá no. Bueno, Profe, perdón una pregunta. sí. Ese último número que puso, ¿qué es lo que hace? No, lo que ocurre es que el 0 este no es 0, es un 1. Por Está eso bien, pero ¿qué es lo que hace? esto es el estado previo de la salida antes de producirse un cambio. Sí. Cuando yo cambio acá algo en las variables de entrada, entonces se produce el cambio acá que sería Q sub t más 1 posterior al cambio de las entradas. Sí. O eventualmente, si es sincrónico, como en este caso que tiene un clock, después de la entrada del clock. Sí. ¿Está bien? Sí. Bueno, perfecto. Ah, ¿eso es todo ya? No. Seguimos adelante. Ah, bueno. Estábamos con el flip-flop T. ¿Está bien? Acá tenemos el ejemplo en el cual construimos con un JK, uniendo las entradas J y K, el flip-flop T, que tiene esta tabla de verdad, donde J y K tienen los mismos valores, 0, 0, 0, 0 y 1, 1, 1, 1 que entran por la entrada T. ¿Está bien? Bueno, acá están simbolizadas las tres variables, J, K y T. Y el estado previo, que sería 0, 1, 0, 1, y el estado posterior, que es 0, 1, y acá invierto sería 1, 0. Bueno, todo flip-flop asincrónico se puede convertir en sincrónico. Es decir, que puedo agregarle compuertas como para que sea sincrónico. Es decir, que dependa de un pulso de clock para funcionar. Mientras tanto, si no viene ese pulso de clock o de habilitación, digamos que el flip-flop sigue manteniendo la información que tenía. En este caso, el último flip-flop que vamos a ver, ya vimos tres, el RS, el JK y el T. El cuarto flip-flop, no hay más, son 4 tipos los flip-flop. Es el flip-flop D, que por naturaleza este flip-flop es sincrónico. No puede ser asincrónico. Entonces,
veamos la tabla de verdad que le corresponde al flip-flop D, que es esta que está acá en el margen derecho. La entrada D vale 0, a la salida me pone un 0. La entrada D vale 1, a la salida me ponen 1. Así que este Q sub 0 es el estado previo que está el flip-flop antes de que venga el pulso de clock, porque este sí es sincrónico. Así que cuando viene el pulso de clock, lo que tengo en D pasa a la salida. Con lo cual los estados previos de Q0, si era 0 queda en 0, si era 1 queda en 1. Y acá si era 0 queda en 1 y si era 1 queda en 1. Debido a que la entrada D es 1 o la entrada D es 0. Bien, y también tenemos, este sería el esquema del flip-flop D, salidas Q y no Q, entrada D y clock. Lo podemos construir con un JK, donde D entra a una de las entradas y la otra de las entradas entra un inversor. O también lo podemos construir con un RS. Fíjense que acá tengo R y S. Con lo cual, un RS sincrónico, yo entro el dato invertido como entrada R, y el dato directo como entrada S, donde esto sería D. Si vamos a la tabla del JK, a ver, vuelvo un poquitito para atrás, aquí la tenemos, en el JK, lo que se está replicando, fíjense, es la entrada J. Si acá vale 0, a la salida tengo 0. Si acá vale 1, a la salida tengo 1. Así que J entra directo y K entra invertido. Fíjense que cuando J es 0, K es 1. Y cuando J es 1, K es 0. Así que en este circuito que habíamos mostrado aquí, acá esto sería la entrada J y esta es la entrada K. La entrada K del flip-flop JK. Muy bien. Entonces, estos son los 4 flip-flop. Vuelvo a repetir, el flip-flop D es sincrónico y no lo puedo convertir en asincrónico. Mientras que cualquiera de los otros 3 que son asincrónicos, los puedo convertir agregándole, como se ve acá en este gráfico que tenemos acá, estas compuertas, que unidas van al clock, los puedo convertir en sincrónicos. En el caso del T, también lo utilizaría con una compuerta I, donde por una entrada entra el clock y por la otra la entrada T. Así que también podemos el T asincrónico convertirlo en sincrónico. Muy bien. Vamos ahora a hablar un poquitito de los registros. Nosotros ya habíamos hablado antes, cuando empezamos a ver numeración, hablamos de registros y qué era un registro. Bueno, un registro es un dispositivo que me permite almacenar una cantidad n de bits. La cantidad n que necesita la máquina. Es decir, que si mi máquina es de 32 bits, el registro tendrá 32 bits. Y como es un elemento de almacenamiento, va a estar construido con flip-flop, con biestables. Y en este caso vemos un caso de un registro paralelo-paralelo, es decir, entradas paralelo, salidas paralelo. Podemos tener todas las configuraciones que se les ocurran, es decir, entrada serie, salida paralelo, entrada paralelo, salida paralelo, entrada paralelo, salida serie o entrada serie, salida serie. En cualquiera de las opciones se pueden construir los registros. Lo más común para lo que es el uso habitual de la máquina es paralelo-paralelo.
Es decir, yo trabajo con, digamos, palabras que de repente tienen 16 bits o 32 bits, y a la salida voy a estar almacenando esa información, o los 16 bits o los 32 bits. Pero vuelvo a repetir que la cantidad de bits que almaceno depende del uso que le estoy dando a cada uno de los registros. En este caso, bueno, tenemos aquí un registro de 3 bits, de 0, de 1 y de 2, 3 bits, y tendrán salida Q0, Q1 y Q2. Está construido con flip-flop T y está habilitado con un clock que en definitiva esto lo controla la unidad de control que es la CPU. O que está en la CPU. Ya la vamos a ver, creo que en la próxima clase. No, la próxima clase, no, vamos a ver memoria. La otra, dentro de 2 clases, cuando comencemos con la unidad 7. Bueno, en este caso estamos viendo otra aplicación de los registros que es un contador binario. Un contador. Que es otro de las aplicaciones que le podemos dar a los registros. En este caso yo quiero construir un contador binario y para hacerlo utilizamos flip-flop T. Flip-flop T. Sobre el margen derecho, aquí vemos diagramas temporales que corresponden a cada una de las salidas, donde esto sería Q0, esto sería Q1 y esto sería Q2. Entonces acá estoy representando Q0, Q1 y Q2 y el clock, que es por donde yo introduzco la señal que quiero contar. La señal que queremos contar la introducimos a través del clock. Y fíjense que el clock va unido a todos los flip-flops. Entonces vamos a analizar un poquitito cómo funciona esto, cómo es posible que se produzca la cuenta. Y por otro lado, bueno, tener en cuenta algo que se los voy a comentar, lo estamos viendo en los gráficos temporales, pero que es un problema en general más de electrónico que de sistemas. Que es el siguiente. Acá, fíjense en que viene un pulso de clock y está funcionando en el franco descendente. Cuando desciende, ahí recién se produce el cambio en la salida. Y esto se debe a que los circuitos se arman de esa manera para evitar el ruido, es decir, para hacerlos inmunes al ruido. Porque el ruido es un pulsito, aunque puede tener, digamos, mucha o poca, digamos, intensidad, es un pulso muy corto, muy cortito, muy breve, y eso hace que este tiempo que demora el pulso, y solo, digamos, lo acciono en el franco descendente, en este caso, bueno, el pulsito de ruido lo podré tener acá, pero no me cuenta como si fuese un valor real de los que yo quiero contar. Es decir, se trata de un ruido y no de un pulso. Entonces, para evitar eso es que, digamos, los circuitos funcionan con franco descendente. Es decir, que va a actuar la salida recién cuando venga el franco descendente del pulso de entrada. Aclarado esto, entonces vemos que cuando acá el pulso bajó a 0, acá el pulso bajó a 0, acá la salida pasó de 0 a 1. ¿Por qué pasó de 0 a 1 Q0? Porque en el flip-flop menos significativo, es decir, acá el Q0, tengo la entrada T colocada a 1. Entonces, ¿qué va a pasar? Cada vez que tenga un pulso en la entrada,
como veo un 1 en la entrada T, lo que voy a hacer es un cambio de estado. Mientras que no tenga pulso de entrada, lo que voy a hacer es mantener la información que tenía el flip-flop. Bien, este Q sub 0, fíjense que está realimentado a T1, es decir, al siguiente flip-flop por un lado, en forma directa, y al otro flip-flop a través de una compuerta I. A través de una compuerta I. Que ya vamos a ver cuál es la finalidad de esta compuerta I. Por otro lado, cuando vino este clock, cuando vino el clock que está actuando en todos los flip-flop, esta entrada T1 está viendo la salida Q0, ¿está bien? Pero Q0 está viendo acá, es decir, que estoy viendo que está en 0. Por lo tanto, esta señal va a mantener el estado que tenía. Va a mantener el estado que tenía. Cuando viene el segundo pulso, en el franco descendente, vuelve a cambiar. Como ahora estaba en 1, Q0 pasa a 0. ¿Está bien? Y en este cambio, fíjense en que ahora T1 estaba viendo este 1, que es la salida Q0. Estoy viendo un 1 previamente, cuando viene el 1. Estoy viendo un 1. Por lo tanto, con el franco descendente también cambia el Q1 a 1. Cambia el Q1 a 1. ¿Qué va a pasar con el T2 o con el Q2? Bueno, fíjense, porque recibió el primer pulso, recibió el segundo pulso y todavía no está actuando. De acuerdo a lo que yo veo acá, todavía no está actuando. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Cuando vino este pulso acá, yo para Q2 estoy viendo un 0 acá. Y si estoy viendo un 0 en esta salida, un 0 en esta salida, independientemente de que esta estaba en 1, porque es esta y esta, como esta estaba en 1 y esta estaba en 0, a la salida de la compuerta I voy a tener un 0, y como tengo un 0 en la entrada T, lo que hago es mantener la información que tenía Q. Por lo tanto, el Q2 mantiene el valor de 0. Bien. Tercer pulso, vuelve a subir acá a 1. Fíjense que si yo me paro acá, una vez que terminó el tercer pulso, me paro acá, voy a tener un 1 en Q0, un 1 en Q1 y un 0 en Q2. Con lo cual, eso me está indicando 0, 1, 1, corresponde a valor 3. Sumé 3 pulsos. Bien. Este pasó a 1. Este estaba viendo un 0 acá, cuando vino el tercer pulso, estaba viendo un 0, por lo tanto queda en 1. Y sigo adelante. Viene el cuarto pulso en el franco descendente, el Q sub 0 baja a 0. Y el Q sub 1 ahora estaba viendo un 1 acá en Q0. Estaba viendo un 1. Por lo tanto, cambia de estado y pasa a 0. Q sub 1. ¿Y qué pasa con Q sub 2? Q sub 2 está recibiendo desde el Q sub 0 un 1 a través de acá y desde el Q sub 1 un 1 a través de acá. Así que está en 1 y 1. Si tengo 1 y 1, voy a poner un 1 acá y por lo tanto cambio de salida. ¿Qué significa eso? Bueno, que conté 4 pulsos. Y 4, si yo me paro acá, 4, tengo 1, 0, 0, que corresponde al valor 4 en binario. Así sucesivamente podemos seguir con todos los pulsos y vemos que esto funciona como contador. ¿Hasta cuánto va a poder contar este contador? Bueno, hasta 7. Hasta 7. Después ya no puedo seguir la cuenta porque
tengo 3 bits nada más. Si yo quisiera contar más de 7, en ese caso tendría que colocar más flip-flop. Más flip-flop. Cada uno me adiciona un bit más, y con eso podría contar hasta 15 con 4 bits, hasta 30, 15, sí, está bien, hasta 31 con 5 flip-flop y así sucesivamente. Si yo lo quiero agrandar esto, no hay ningún problema, le agrego otro flip-flop acá y tendré que tener, cuando esta está en 1 y todas las otras están en 1, y eso lo puedo sacar de acá. Así que de acá y de acá tomo para la próxima compuerta ahí, que lo voy a conectar a T3 cuando agregue un tercer flip-flop, un cuarto flip-flop, perdón. Bueno, vamos a hablar un poquitito de registros con desplazamiento y me voy a referir a el registro acumulador que habíamos visto en la unidad aritmética lógica, ¿sí? Recuerdan que habíamos visto la clase pasada que la unidad aritmética lógica tenía dos funciones, que era rotar a la izquierda, rotar a la derecha. Podía hacer esas dos funciones. Con lo cual, el registro acumulador, que normalmente llamamos registro A, es el que puede en cualquier máquina hacer todas las rotaciones. En realidad, siempre va a ocurrir eso, aunque en las máquinas modernas que me permiten mayor cantidad de instrucciones, yo puedo hacer con una instrucción que cualquier registro pueda rotar. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que bueno, en vez de trabajar con 3 o 4 instrucciones, que sería cargar el acumulador con el contenido del registro que quiero rotar, hacer la rotación y volver al registro origen, esas 3 operaciones las hace una sola instrucción, que sería, por ejemplo, rotar B. Pero en realidad, lo real y concreto es que el único registro que puede rotar es el registro acumulador. El resto guardan la información, pero no rotan. Muy bien. Dicho esto, entonces vamos a ver que existen dos instrucciones de desplazamiento que son SHL y SAL. SHL viene de, las teníamos definidas acá, SHL, Shift Left, que sería desplazamiento lógico a la izquierda, y Shift Right, que sería desplazamiento lógico a la derecha. Son SHL y SHR, las dos instrucciones que se pueden realizar. Y además tenemos otras dos instrucciones que son la SAL y la SAR, que es Shift Arithmetic Left y Shift Arithmetic Right, que es desplazamiento aritmético a la izquierda y desplazamiento aritmético a la derecha. Entonces, ahora vamos a ver, aclarado estas 4 instrucciones, vamos a ver cómo se producen
cómo se producen en el registro estos desplazamientos. Cuando yo hago SHL o SAL, cualquiera de las dos, el desplazamiento es a la izquierda, es decir, que yo voy a desplazar un bit a la izquierda, y el bit más significativo que corresponde en el registro acumulador al bit de signo, se va a ir al acarreo, a la bandera de acarreo, o al registro que guarda el acarreo. Bien. El SHL y el SAL, es decir, ambos hacen... Perdón. Esto es lo que vimos recién. Ahora vamos a ver el SHR, es decir, rotar o desplazamiento hacia la derecha. Shift right. ¿Qué es lo que hago? Por el bit de signo ingreso ceros. Por el bit de signo ingreso ceros. Desplazo a la derecha una posición, el registro, y el menos significativo va a parar al acarreo. Va a parar al acarreo. O transporte, al carry, lo que nosotros llamamos carry, ¿sí? Va a parar al carry. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, para hacer algunas operaciones en las cuales yo necesito detectar qué valor tiene el valor menos significativo. Y en ese caso, la bandera del carry es la que me indica el valor del signo. Perdón, el valor del menos significativo cuando hice un desplazamiento, que es cuando hago un desplazamiento a la derecha. Bueno, la instrucción SAR, Shift Arithmetic Right, es decir, desplazamiento aritmético a la derecha, lo que hace es mantener el valor del signo. Es decir, que yo desplazo toda una posición, pero el signo lo realimento sobre sí mismo. Y el menos significativo va a ir a parar al acarreo. Es decir, que lo que hago es un desplazamiento numérico, pero mantengo el signo. Profe, después Sí. podemos ver un ejemplo de cómo sería esto con los números, porque Sí. en la Sí. presentación no hay ninguno, entonces nada. No, ahora creo que hay ejemplos, ahora más adelante. Bueno, además de los desplazamientos, que son las instrucciones Shift, tenemos las instrucciones de rotación, que son Rotate Left, Rotate Right, Rotate Left through Carry y Rotate Right through Carry. Son Roll, ROR, RCL y RCR. Que son rotaciones con el carry, las que dice RC, y las que dicen roll o ROR, esas son directamente rotaciones a izquierda o a derecha, sin tener en cuenta el valor del carry. Bueno, ¿cómo hacemos estas instrucciones? Cuando yo roto a la izquierda, el valor más significativo del registro va a parar al acumulador, al carry, o al acarreo, pero también lo realimento sobre la entrada. Es decir, que viene para acá y viene como último valor. La instrucción ROR, es decir, rotar a la derecha, lo que hace es, el menos significativo me lo inyecta tanto en el bit de signo como en el acumulador. Es decir, que de esta manera yo estoy rotando este registro completo.
Bueno, acá tenemos entonces un ejemplo para hacer una rotación donde inicialmente el carry está en 0. A ver si me deja ponerlo en su lugar. El acarreo está en 0. Y el dato que yo tengo cargado en el registro es este valor que tengo acá. Entonces yo hago una rotación a la izquierda ahora, roll, una rotación a la izquierda. Entonces, ¿qué pasa? El 1 que estaba acá va a pasar acá y va a pasar acá. Entonces, fíjense, el 1 pasa acá y pasa también como valor menos significativo. Este 0 que teníamos acá queda como bit de signo ahora. Y todo se desplazó una posición. Bien. Tendríamos ahora... Perdón, era todo rol, ¿no? ¿Cómo? Era todo rol, ¿no? Sí, ese era rol. Ah, ok. Sí. Tendríamos ahora para hacer esta instrucción, ¿qué ocurre con la instrucción ROR? Es decir, rotar a la derecha. Con la información que tenemos acá, 01, 01, 01, 01. Si eso yo lo pongo acá y rotamos, acá me dice que además en el acarreo tengo un 1, o sea que acá tenía un 1. Entonces si yo roto, este 1 va a venir a parar acá, después va a continuar 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, hasta el último valor cargado acá en el registro, y este 1 lo vuelvo a realimentar sobre este y sobre este. Bien. ¿Quién se movió entonces a la derecha o a la izquierda? A la derecha, a la derecha. Todos los ceros y unos se movieron a la derecha y quedó un acarreo de 1 que se volvió al A, Claro, que sería el 1 carry. que estaría acá, este 1 que estaría acá, Se fue para viene la... acá y viene acá. Ah, ok. Bien. Bueno, acá estamos viendo otros dos ejemplos con la instrucción ROR y con la instrucción, bueno, no, con la instrucción ROR, ese es el ejercicio anterior, perdón. Esto es cómo me quedaría el estado de registro antes de rotar, con los datos que teníamos, y después de rotar va a quedar esto que tenemos acá. Profe, una consulta. ¿Cuál Sí. es el fin de rotar? El fin de rotar lo podemos aplicar en algunos programas, por ejemplo, para hacer un producto. Ese ejercicio lo vamos a hacer prácticamente cuando veamos lenguaje de máquina. Ok, Así que les pido que tengan un poquitito de paciencia ¿Cómo para no dijo? perder ¿Para tanto qué? tiempo Perdón. hoy. ¿Cómo dijo? ¿Para qué? Dijo. En programación lo usamos. Hay muchos, digamos, operaciones en las cuales yo tengo que hacer una rotación. En el caso de un producto, de hacer un producto mediante un algoritmo, yo por un lado tengo que detectar los valores que tiene el multiplicador, cuando es 0 y cuando es 1, y para eso voy a hacer una rotación o un desplazamiento, con cualquiera de los dos lo puede hacer, de tal manera que yo sepa qué valor me queda en la bandera de acarreo, que sería la bandera que me está indicando si el multiplicador es 0 o 1. Y en función de que sea 0 o 1, tengo que hacer una determinada acción para el producto. ¿Está bien? Sí. Son
Terminada Bueno. operación. Sí, lo vamos a ver después en un ejemplo, porque el caso del producto lo vemos cuando veamos lenguaje de máquina. Bueno, acá tenemos cómo sería el esquema de rotaciones a la izquierda y rotación a la derecha cuando lo hacemos a través del carry. Es decir, el rol... Perdón, RCL, que sería Rotate Left with Carry, lo que hace es rotar a la izquierda, o sea, desplaza toda una posición, el valor del bit de signo se lo pone al acarreo y el valor del acarreo lo pongo como valor menos significativo. Es decir que acá el acarreo funciona como una extensión más del registro. Y en el RCR, es decir, cuando yo roto a la derecha, ahora, el valor del acarreo se lo pongo al bit de signo, desplazo toda una posición y el menos significativo va a parar como nuevo valor del acarreo. Bueno, acá tienen ejemplos para hacerlos como actividad, se los dejo para que lo hagan. Si hay alguno que tenga dificultades y no lo puede hacer, me avisa y lo vemos. Igualmente, creo que están... No, no están resueltos. En la diapositiva. No. Uno, a ver si es esto... No, son distintos valores. Bueno, háganlo, si tienen dificultades me avisan y lo vemos con detenimiento. Bueno, esta presentación ya terminó aquí, así que les diría que contesten el cuestionario. Yo me quedo conectado en línea y me quedo para contestar cualquier duda que puedan tener, ya sea de esta clase o de las clases anteriores. Por supuesto que después, una vez que terminen el cuestionario, el que se quiera retirar se puede retirar, y el que quiera hacer alguna consulta se queda y me hace la consulta que necesite. Profe. Sí, Arsemio es el que me pedía la habilitación del cuestionario. No, ese no fui yo, ese fue otro. José Decime. Rodolfo Calizaya, dice. Sí, José Rodolfo Calizay. Ya. Bien, ahora te lo habilito, José. Sí. Yo no entiendo la pregunta directamente. Eso que A escuché ver. recién en la clase. Esperen un cachitito, vamos a ir al cuestionario, porque no me acuerdo las preguntas. Vamos a ir al cuestionario. Denme un segundito.